Amigos, amigas, en la mañana de Circo Freak recibimos al magíster en Economía de la UBA, director de CP Consultora, especialista en macroeconomía, en precios y en mercado de trabajo. Está con nosotros Federico Pastrana. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo va? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, la reforma laboral o la modernización laboral, tal como la llama el gobierno, se viene, especialmente después del triunfo electoral de las legislativas, fue como la avanzada principal del gobierno. ¿Qué ves en esa discusión? ¿Qué crees que pretende el gobierno, en definitiva, con esa reforma laboral? Mira, a mí me gusta contextualizar la discusión de la reforma laboral. ¿Por qué? Porque cuando uno la contextualiza, primero se entiende bastante mejor el planteo que hace el gobierno y se entiende el contexto y se entiende por qué probablemente estemos frente a una nueva frustración de parte de la agenda oficial. Ajá. Lo que nosotros pensamos es lo siguiente. Nosotros seguimos indicadores de la consultora. Todos los meses hacemos informes de distintos temas. Una de nuestras especialidades es seguir ingresos, empleo y salario. Nosotros seguimos las paritarias de 21 convenios colectivos de trabajo, leemos las actas, nos metemos adentro y entendemos qué pasa con la negociación colectiva. Eso nos da una información que en general no está en las consultoras porque las consultoras no hacen eso. Y lo segundo es que tampoco tienen un cruce con lo que pasa en los mercados financieros, el sector externo, la macro en general. ¿Qué nos pasa cuando vemos eso? Bueno, cuando analizamos lo que le pasaba a la economía en 2025 versus lo que le pasó en 2024, vimos que hubo un cambio muy fuerte y eso es lo que más nos ordena el escenario macro y de lo sociolaboral. Nosotros decimos que hay una crisis de ingresos en Argentina hoy, que el gobierno, de cara a las elecciones, tenía una crisis de ingresos que subestimaba o no lo ponía en los niveles que nosotros creemos que está. Y de hecho, creo que hasta toda la política te diría que no termina de comprender las características de esa crisis de ingresos. Esa crisis de ingresos tiene tres patas. La primera pata es el ancla salarial. El gobierno lleva adelante un programa que prioriza la desinflación, que esa priorización de la desinflación fue expansiva, claramente en el segundo semestre de 2024. Eso se da en el marco de la mejora en las encuestas de Milei, después de un primer semestre muy recesivo, sobre todo hasta abril-mayo, en donde una devaluación, cayeron los salarios la mitad de lo que habían caído en 2001, 2002, la mitad cayó en 4 meses. O sea, el peor momento del gobierno. Después de ahí, la inflación empezó a bajar. Y bajó muy rápido. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta inicio de 2025. En esa etapa, la desinflación estaba combinado ¿con qué? Con un ancla salarial, en donde el gobierno le decía, miren, no negocien tan arriba, pero como la inflación iba bajando y hay inercia salarial, los sindicatos negociaban, sindicatos sin cámara se ponían de acuerdo, suponete negociar al 6%. La inflación pasaba del 6% al 4%, tenías una ganancia de 2 puntos real, el salario real se recuperaba, los sindicatos y cámaras negociaban salarios que, en términos nominales, iban desacelerando, pero la inflación bajaba más rápido, se recuperan los salarios reales. Virtuoso. Es decir, tenés una clase salarial, pero los salarios reales se recuperan, todos contentos, funciona. ¿Hay expansión económica? Sí. De hecho, la actividad económica se recupera a niveles más altos de los que había dejado el gobierno anterior. Wow, esto funciona. Mejor momento del gobierno. ¿Qué pasaba? Hubo una recuperación salarial dentro de los registrados muy importante. De hecho, las estadísticas registran que más o menos, no los convenios colectivos, pero las estadísticas de los ingresos de ese segmento, los mejores, ¿no? 6,5 millones de trabajadores del sector privado registrado llegaron a los niveles parecidos a los anteriores. Los que tienen paritarias. Exacto, los que tienen paritarias. Les pasó todo eso. Hasta diciembre de 2024. Estamos en noviembre de 2025. ¿Qué pasó entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025? Nada. No se movieron los salarios del sector privado registrado en las estadísticas, ni de convenios, ni del INDEC. En las estadísticas del Ministerio de Trabajo, en los últimos meses hubo una recuperación, pero está básicamente planchado. Y eso se correlaciona ¿con qué? Con algo muy importante, que no hay que escapar, que hay estancamiento económico. Es decir, la economía no levantó más. O sea, en 2025 tenés una economía que el nivel de actividad no levantó, no sigue recuperándose, y los tipos que negocian paritarias, cámaras y sindicatos, no recuperan los salarios reales. Mirá vos, es una economía totalmente distinta a la de 2024. Es decir, vos tenés un estancamiento del salario real durante todos estos meses de 2025. Punto 1, crisis de ingresos. Es decir, che, esto no se recupera. Sí, perdón, crisis de ingresos, esa dinámica buscada por el gobierno, ¿no? O sea, que la retracción de los ingresos sea una de las variables para justamente desacelerar la inflación. Yo creo que ningún gobierno, sea de derecha o sea de izquierda, quiere hacer mierda. Los salarios. A mí me parece que no. No estaba buscado eso. En todo caso, los gobiernos de derecha tienen más propensión a concentrar el ingreso. Claro. Pero mirá, fíjate, un ejemplo típico de los más lindos que para mí hay en la historia de Latinoamérica, el milagro brasileño. 64-73.
Año de hiperexpansión económica. Brasil sale de años de estancamiento, discusión entre el estructuralismo y dicen, che, hay estancamiento en América Latina. ¡Pum! La dictadura brasileña logra salir del estancamiento económico. ¿Cómo hace? Concentrando ingresos. ¿Qué pasó? Le dio crédito a heladera y bienes durables a toda la clase trabajadora. El salario mínimo estaba clavado. Se concentró el ingreso y hubo expansión económica con crédito. Eso es la dictadura brasileña, la dictadura industrialista, etcétera. ¿Qué te quiero decir? Te quiero decir que la derecha no siempre quiere bajar los salarios reales. De hecho, le saca legitimidad a las propuestas, ¿sí? Y a su programa económico. Ahora, no distribuye el ingreso. Claro. Es decir, por ahí no baja el salario real, como está pasando ahora, pero hay concentración del ingreso. Es decir, cuando crece la economía, como pasa ahora, claro. el empleo registrado, por ejemplo, no sube. Entonces tenés una crisis de ingreso, aún con la economía que se recuperó. Es decir, che, ¿qué otra cosa tenés? Digo, para no hacerlo tan larga, de la crisis de ingresos. Tenés el ancla salarial, que lo que hace es prioriza la desinflación a costa de un estancamiento económico y de que los convenios no se recuperan. Y al mismo tiempo, ¿qué pasa? Los salarios públicos 15% abajo, no recuperaron nada. O sea, ese crecimiento que vimos de la recuperación de las paritarias privadas no pasó en el sector público. Los jubilados, la media y la alta recuperaron, la baja sigue abajo. ¿Por qué? La jubilación es mínima. ¿Por qué? Porque el bono está congelado. Y al mismo tiempo tenés, es decir, jubilaciones, salarios públicos. Los programas sociales tienen un ajuste de más de 20 puntos y en 2025 estás debajo de 2024. ¿Por qué? Por el ajuste fiscal. Ancla fiscal. Tenés un ancla fiscal muy fuerte que es clave en el programa, sobre todo cuando va a buscar guita afuera, ¿sí? El gobierno quiere buscar financiamiento externo, es clave para eso y además que lo cree. Es un componente que hace ¿qué? Que refuerza el sesgo recesivo del programa. Entonces, prioriza la desinflación, no deja que los salarios reales se recuperen del sector privado registrado, le mete un flor de ajuste y no deja que se recuperen el gasto previsional, el gasto social y los salarios públicos. Y el tercer componente, que es el componente clave que se discute en la reforma laboral, es el cambio de composición en el empleo. Es muy raro que veas en Argentina que la actividad se recupera después de caer mucho y el empleo registrado apenas se recupera. El empleo registrado en Argentina en los últimos 2 años solamente recuperó el 20% del total de lo que perdió y la actividad económica recuperó todo. ¿Qué está pasando en esta economía? Esta economía tiene un poquito más de desempleo, tiene un poquito más de subempleo, pero tiene mucho más cuenta propia e informales, ¿sí? Cuenta propias y asalariados no registrados, que lo que hace es un efecto invisible de ajuste en donde los trabajadores que pierden un empleo registrado, cuando consiguen algo, consiguen un empleo refugio y ese empleo refugio cobran entre el 40 y el 60% de lo que cobraban antes en promedio. Es decir, vos tenés una caída de ingresos que cuando ves los indicadores tradicionales no aparecen porque vos seguís el ingreso de los cuentas propias, el ingreso de los informales, el ingreso, pero no ves los cambios de composición. Vos estás teniendo un cambio de composición invisible que es lo que está detrás de la crisis de ingresos. Entonces, claro, Estás transformando empleo registrado en cuentapropismo, monotributista, exacto. precarización laboral. Y esos tipos cobran mucho menos, claro. Básicamente. Si vos tenés un empleo registrado en una fábrica o en el sector servicios, en donde sea, y de repente tenés que empezar a vender por Mercado Libre o tenés que manejar un Uber, lo más probable es que cobres menos. Además de todos los beneficios que perdés en términos de vacaciones, te enfermas. Yo siempre pongo el ejemplo. Si vos trabajás por tu cuenta y vendés cosas por Mercado Libre y no estás enfrente a la computadora, no vendés nada. No vendes nada y vos perdés, ese día lo perdés. Si vos tenés un empleo en blanco, tiki, licencia por enfermedad, ese día te lo paga la empresa. ¿Sí? Si vos tenés pibes, tenés asignaciones familiares y eso te lo paga la empresa y el Estado. Y eso forma parte de las contribuciones patronales y de los aportes personales. Con lo cual, si vos, una de las claves de la discusión, que es bajemos las cargas patronales, que en realidad es parte paga la empresa, parte paga la persona. Cuando vos bajas eso, en realidad lo que estás haciendo es desfinanciar al PAMI, ANSES y otras prestaciones sociales, y eso genera un agujero al Estado que, fíjate, que en las últimas cosas que aparecen, las contribuciones patronales no aparecen como un eje. ¿Por qué? Por el ancla fiscal. Es decir, el gobierno, en las últimas medidas que va anunciando, que van circulando, no aparece tanto el tema de que bajemos las contribuciones patronales. ¿Por qué? Porque está demostrado que es carísimo, son muy caras, desfinancian al fisco y además no tienen tanto efecto. ¿Sí? Entonces ahí bien, ese es hay una discusión grande. El contexto, el panorama de cómo se compone la crisis de ingresos y el ordenamiento de la política salarial, el ajuste fiscal y estos cambios de estructura en el mercado laboral. El gobierno ahora, envalentonado después de la elección, va por una modernización laboral, que es la vieja y conocida reforma laboral. Más allá de que no está el texto todavía y de que hay muchos trascendidos, ¿qué pensás que busca
Frente a este contexto que recién describías, ¿qué pensás que pretende el gobierno realmente en su espíritu, ¿no? con estas reformas? Yo creo que hay dos miradas con dos personas que hablan sobre esto. ¿Sí? Una es el secretario de Trabajo y otro es el ministro de Modernización. Julio Cordero y Federico Cuando vos Sturzenegger. los escuchás hablar, dicen cosas distintas. Mm. Dicen lo mismo. Hay tensión ahí, sí. No hay tensión. Sí, pero hay diferencias, sí, sí. se nota. Diferencias. Sí, sí. Cuando vos escuchás hay diferencias. Mm. ¿Sí? Cuando escuchás a Milei, ni hablar. ¿Sí? Milei te dice, saquemos las contribuciones patronales y vamos a ser todos felices. Y después no aparece. ¿Ah? Pues, che, la práctica, maestro. Bueno, podés sacar aportes y contribuciones a la seguridad social porque desfinancias al Estado zarpado y vos no podés hacer eso porque tenés un acuerdo con los mercados y además no podés bajar el gasto seguir bajando el gasto público en la medida que deberías bajarlo. Y además rompes un sistema. Un sistema que está muy dañado, y eso es muy importante, muy dañado, pero que existe. Que es que vos todos los meses tenés que pagar jubilaciones. Y las jubilaciones las pagas con él. Bueno, bien. Ahora, el espíritu que está dando vuelta en cualquiera de las medidas es la flexibilización laboral. ¿Sí? Las ideas de la flexibilización laboral que tienen por detrás teorías, papers, miradas, experiencias, evidencias. Yo siempre digo, che, ojo que cuando vos haces política pública, pasá en evidencia lo que decís. Los países hicieron algo parecido, vos mismo por ahí hiciste algo parecido. Sí, sí. Hay enseñanzas, la política pública no se hace en el aire con papers escritos desde la academia, nada más, que ayudan, obviamente. La propia historia Yo argentina. escribí un montón de papers. Claro, Ahora, claro. che, cuando vos estás haciendo política pública, hay papers sobre política pública, che, y después fíjate a ver si hay evidencias parecidas. Y citalas cuando haces política pública. Cuando vos ves a alguien haciendo política pública, algo que ya se hizo, y no cita, es que, ey, Sí. queremos ser como tal. No, pero ¿qué hizo tal para hacer eso? No, bueno, no te lo voy a contar. Claro, Bueno, es claro, más complicado. claro, En Alemania hay sindicatos fuertes. claro. Y vos vas a romper los sindicatos, pero querés ser Alemania en 10 años. ¿Cómo es eso? ¿Hay coordinación salarial en Alemania? Claro, maestro, por supuesto. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Ahí es donde aparecen las confusiones más grandes. ¿Qué te quiero decir? Hay un espíritu flexibilizador, por momentos dogmático en algunos, en otros no tanto, mucho más pragmático, decir, che, mirá, yo hago negociación colectiva, estoy metido adentro, la conozco de adentro la negociación colectiva. No rompamos esto. Flexibilicemos, veamos a ver cosas que que nos pueden venir muy bien, sobre todo para el lado empresarial. Che, me puede venir bien para hacer esto, flexibilicemos, hagamos contratos regionales, pongamos la negociación colectiva por empresa que sea por encima de la sectorial. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos el dominio de la negociación colectiva, hagamos todo esto, pero no la rompamos de todo. Entonces, para mí hay miradas, ¿sí? Miradas más desde lo pragmático, de cuáles son los objetivos, y miradas más, si querés, dogmáticas, más desde afuera o desde literatura de, che, mirá, esto Argentina no sirve. ¿Qué país de mierda? Claro. ¿No? Seamos como... Compañeros y amigos decían, Argentina, lo que hay que combatir es que Argentina no es un país de mierda. Si vos crees que Argentina es un país de mierda, hay que romperlo todo. Y romperlo todo es la agenda de Milei, la más dogmática de todo. ¿Qué tenés que romper para que Argentina deje de ser lo que es? Una de las cosas es el sistema previsional, sin lugar a dudas. Es un sistema previsional que tiene una de las coberturas más grandes de América Latina. Entonces, bueno, rompelo, che. Incluso Dale, con esto su no puede ser, es insostenible, claro, hay que romperlo. ¿Qué claro. es lo que hay que romper? Bueno, la cobertura. Entonces, che, ¿y se puede sostener? No, mirá, tenés un quilombo bárbaro para sostenerlo. Bueno, discutamos cómo hacemos para sostenerlo, discutamos cómo hacemos para mejorarlo, pero no rompamos. Yo creo que hay algo de eso. La reforma laboral, por momentos, aparece, rompamos el esquema laboral de la Argentina y no es mejorémoslo. ¿Hay cosas para mejorar? Claro, obvio. ¿Cómo no va a haber cosas para mejorar? Por supuesto que tenés que ir mejorando cosas. Ahora, una cosa es mejorar un sistema, hacer cambios para adecuarlo y modernizarlo, y otra cosa es, no sé, tica y canasta, ¿viste? Unas cosas que decís, pará, tica y canasta, está allá. ¿Cómo una modernización si es algo que no se hace hace 27 años? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué las empresas no pagan más antigüedad? Bueno, che, hubo una explicación. ¿Por qué no hay que bajar contribuciones patronales a todos? Porque es muy caro y porque no genera tanto efecto sobre el empleo. ¿Querés bajar contribuciones patronales en las microempresas? Dale, acompañado con una política industrial en donde vos mejores la productividad en las microempresas, que es el segmento del mercado de trabajo y productivo más débil, más vulnerable, y eso seguro que te va a ayudar para erradicar la informalidad. Ahora, si vos querés, no sé, decir que la negociación colectiva no sirve más, que hay que eliminar a todos los sindicatos y que, no sé, que hay que flexibilizar todo el mercado de trabajo porque no me sirven, no sé, las vacaciones. Sí, pero ¿por qué romper las vacaciones que hay hoy ayudaría a combatir la informalidad? ¿De qué estamos hablando? Hay algunas cosas que están muy complicadas, muy confundidas, y creo que
la agenda de la discusión pública todavía está como confusa y con mecanismos que de vuelta, como no están basados en las evidencias y todo el mundo habla como si supiera, mira qué bien, esto es una manera, con mucho prejuicio, complicado. Yo creo que cuando vos hablas más desde la práctica y con evidencias concretas, ahí la discusión empieza a encarrilarse. Ahora, una reforma laboral, una flexibilización laboral, en los propios términos del gobierno, por lo menos lo que va circulando, ¿genera crecimiento del empleo? ¿Genera crecimiento del salario? ¿Genera mayor cantidad de derechos? ¿O es en realidad en lo discursivo, si se quiere, ¿no? En la discusión pública, una forma de tratar de avanzar, tratar de generar algunas voluntades, de conseguir los votos en el Congreso, pero en definitiva avanzar en la institucionalización de un estado de precariedad total como el que ya tenemos, no de ahora, no de estos 2 años, sino de algo que ya viene de arrastre, ¿no? De los últimos 10 años. Es decir, es consolidar lo que existe y que esta sea la forma, el nuevo orden, si se quiere, del mercado laboral, o de verdad una reforma laboral puede generar mayor cantidad de derechos, o por lo menos no perder derechos, y generar puestos de trabajo, y que sea un mercado laboral virtuoso en ese sentido. Tengo dos formas de contestar esta pregunta. La primera es contestando de la pregunta y la otra haciendo otra pregunta. ¿Sí? Voy a por la primera primero y después te hago Dale, la pregunta. Dale. Lo primero es, la verdad que lo que muestra la evidencia de la Argentina y de otros países es, che, mirá, vos para crear más empleo formal, para crear más empleo registrado, necesitas crecer. Si la economía no crece, no genera empleo registrado. Es decir, las empresas masivamente, porque le recortes 5 puntos los salarios, no van a contratar más empleo. El salario real del sector privado registrado hoy está 15 puntos por debajo de hace 10 años y no hay más empleo registrado. Argentina es un país de un tamaño medio y de ingresos medios, en donde la demanda interna, una parte importante, está motorizada por los salarios reales. Entonces, esta economía, si los salarios reales no crecen un poco, la economía difícilmente pueda crecer. Por lo tanto, ahí hay un tema, que es que si vos bajás los salarios reales mucho, mirá, ¿no? Tenés un quilombo. Entonces, las empresas no contratan masivamente, las empresas contratan en la medida que les conviene, en la medida que ganen más guita, y la forma de ganar plata es que haya crecimiento. Y sobre todo, básicamente, vos podés ganar más plata con la planta que tenés hoy, pero si no tenés expectativa de crecimiento, ¿para qué vas a incorporar un trabajador más? Para que no trabaje. Vos contratás a alguien para que haga más trabajo y para que produzca más. Si no, no contratás. Entonces, ahí hay una cosa. Con las leyes que sean. Con las leyes que sean. El problema del empleo registrado. El problema del empleo registrado no es un problema de los abogados. No es un problema normativo. ¿Dónde viste un abogado puede solucionar la creación de empleo de un país? ¿Qué es esto? No es un problema de leyes. No es un problema de los abogados. Es un problema de la política y de la economía, maestro. Claro. Y ahí se mete lo laboral. No es un problema de la política económica que no genera crecimiento económico. Sin crecimiento económico no hay laburo. Lo más probable es que genere más laburo. Perfecto. Claro. Muy bien. Che, si ese crecimiento económico está explicado por 3 sectores que generan muy poco empleo, minería, agro y petróleo, y ahí vas a generar poco empleo. Bueno, entonces, ¿qué necesitas? Que el crecimiento sea equilibrado, que crezcan todos los sectores. Bien, perfecto, más o menos parecido. ¿Y ahí qué va a pasar? Y cuando crecen las economías en general, sube la productividad de trabajo. Claro, sube la productividad porque creces más. Entonces, si creces, en general sube la productividad de trabajo. ¿Y eso qué te permite? Pagar salarios sin sacrificar márgenes de ganancia. Claro, se genera más ganancia, hay más productividad, pagás salarios más altos. ¿Qué otra cosa necesita esta economía? Casi todas, pero esta en particular, en este contexto. Competitividad. Entonces, vos, por más que crezcas, si creces concentrado en algunos sectores que pueden tener un tipo de cambio muy bajo y que producen igual y no tienen amenaza de la competitividad externa, bueno, ahí se va a concentrar el crecimiento, hay poco derrame en términos de los 90 y eso tiene para la corta. ¿Sí? Entonces necesitas esas 3 cosas: crecimiento, aumento de la productividad y competitividad cambiaria. Eso te va a generar que lo más probable es que sube el empleo registrado, son las condiciones necesarias que tenés. Y después sobre eso podés hacer un montón de cosas. ¿Sí? Sobre eso, para atacar la informalidad laboral, de vuelta, son temas. ¿Sí? Para atacar la informalidad laboral necesitas hacer políticas hacia la informalidad. Algo tiene que controlar el Estado. Si el Estado no controla el empleo registrado, difícilmente todo. ¿Para qué vamos a pagar el costo de registración, que por más que sea 40, 20 o 10, es un costo, siempre implica que algo más tiene que pagar si nadie me controla? Bueno, o si el Estado dice, no importa, no vamos a controlar porque en realidad es culpa del Estado. Cosa ahí, bueno, no pasa nada. Ahora, después, si no hay política hacia las empresas más vulnerables, también el esquema tributario argentino no tiene un capítulo sobre
la informalidad laboral. Bueno, dale, hay que hacer algo ahí, ¿sí? Contribuciones patronales, esquemas tributarios particulares, esquema de formalización, Para algunos sectores etcétera. determinados, decís. Sí, sobre todo para las microempresas. Claro. Ahora, lo que está demostrado, una experiencia muy reciente, pero lo demuestra también la experiencia pasada, que si vos haces un blanqueo laboral, bajando contribuciones patronales y la economía no crece, no pasa nada. Ya pasó. Sí, no pasa nada. Mm. Tiene que crecer la economía. ¿Para qué voy a contratar? Voy a contratar un poquito, blanqueo algunos que me conviene, pero no voy a contratar, no voy a blanquear mucho si no me conviene porque no tengo expectativa de crecimiento de las ventas. Yo necesito vender más para que produzcan más y para contratar trabajadores, si no, los efectos son totalmente marginales y terminás discutiendo, ¿sabes qué? Terminás discutiendo en esta economía que tiene bajos ingresos y que reproduce la informalidad y la pobreza. La informalidad no se da, por eso digo que hay que contextualizar, la informalidad no se da en el aire. No es una discusión de la normativa que se da en el aire. No, se da en un contexto de salarios bajos, de baja productividad, una economía que no crece. Sin embargo, para el gobierno es muy importante, y para un sector también del establishment, evidentemente, a raíz de lo que escuchamos, avanzar en una reforma laboral. ¿Por qué? Ahí es donde uno pregunta, ¿qué quieren? ¿Qué busca el gobierno? O los que en definitiva impulsan estos proyectos desde hace rato también, ¿no? Que son proyectos que ya están escritos, por cierto, y demás. No creo que no sepan esto que estamos hablando, esto que estás diciendo. Por lo tanto, hay algo que sí están buscando. ¿Qué están buscando con la reforma laboral? ¿Qué pensás No, que yo quieren? creo, por eso, de vuelta, yo creo que hay distintas miradas. Ahora te hago la otra pregunta. La otra pregunta, sí. Si vos decís, che, espera, lo que pasa es que van por nuestros derechos. Sí, ¿qué derechos? Te dirá la mayoría. Si la mayoría Sí. dice, ¿qué derechos yo no tengo? Sí, claro. ¿Qué está pasando? El discurso de defensa del statu quo en términos de no hay que discutir una reforma laboral, lo que está diciendo es quedémonos donde estamos, que esto más o menos está bien, más o menos esto está bien, defendamos esto y estamos. Esta es la mejor política frente a un avance de un gobierno que va en contra de los derechos. Pero si la mayoría no tiene derechos, lo que vos estás haciendo es un discurso de minorías. Discurso de minorías. Estás hablando de una minoría. Mirá. O sea que el peronismo le habla a las minorías. Muy bien. ¿Qué está pasando? Yo creo que está pasando algo muy parecido a lo que pasó en el plan de estabilización, la discusión del plan de estabilización 2022-2023. En 2022 y 2023, el gobierno y la gran mayoría de los economistas y los que apoyaban al gobierno en ese momento decían que no hacía falta un plan de estabilización porque los planes de estabilización son regresivos y recesivos y hacen mal. Implican ajuste a la clase trabajadora. No hay que hacer planes de estabilización porque hacen mal. Sostengamos lo que tenemos. Discursivamente se decía explícitamente que el gobierno, en la campaña del 2023, que el gobierno estaba haciendo lo máximo que podía para defender los intereses de los trabajadores. Joda. Los ingresos de los informales caían, la asignación universal caía estrepitosamente. Las jubilaciones medias y bajas tenían un ajuste que no se veía en años. Y entonces, ¿qué era lo que estaba pasando ahí? El gobierno estaba defendiendo un statu quo que era malísimo. La inflación se duplicaba anualmente. Y decían, no, mejor no estabilicemos, no hagamos un plan de estabilización, porque es mejor defender el statu quo. Yo creo que pasa algo parecido acá. ¿Sí? El plan de estabilización y la reforma laboral son tabú. No se discute, mejor no. Mejor no, porque son complicadas, tienen quilombo, no, mejor no, son difíciles, son complejas. Entonces no lo hagamos. Mira, la experiencia del plan de estabilización fue que vino Milei, hizo un plan de estabilización que para mí tuvo grandes efectos, pero uno de los aciertos fue bajar la inflación. Fue que fue efectivo en bajar la inflación, con un montón de efectos, pero fue efectivo en lo principal, que es bajar la inflación. La falta de discusión sobre el plan de estabilización, las complejidades y lo que había que hacer, que era hacer un plan de estabilización en 2022 y 2023, llevó a qué? A que la gran mayoría del peronismo dijera, uy, o no supiera qué decir, y dice, Milei malo, cuando toda la gente lo apoyaba porque bajó la inflación, y eso es popular en cualquier país. Bajar la inflación de 12% mensual, ni hablar 25%, a 2 es popular en cualquier país, sea derecha, ultraderecha, izquierda, no me importa, es popular bajar la inflación. La estabilidad es un valor para los sectores populares. Sin duda, sin duda. Millones de quilombos puede traer. Puede que sea que se sostiene en el tiempo y tiene mayores costos reales, como pasa hoy. ¿Sí? En el tiempo decís, che, estabilidad, pero ¿a qué precio? Claro, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Pero en el medio, el gobierno gana. Siempre ganan si vos bajas la inflación. De hecho, es lo que contamos al inicio. El hecho de no discutir un programa de estabilización lo que llevó es a que
o una parte dijera, uy, che, malo, malo Milei, cuando Milei estaba logrando bajar la inflación, o dijera, más o menos, hubiésemos hecho más o menos lo mismo. No, más o menos lo mismo. ¿Cómo más o menos lo mismo, maestro? Hiciste un ajuste fiscal histórico, achicaste el Estado como pocos. Tuvo un ajuste real zarpado y vos decís, no, pero más o menos era lo mismo, ¿viste? Y entonces es como que se genera una cosa medio extraña. Yo creo que en la reforma laboral puede pasar algo parecido, que es que como vos no tenés discusión, profundidad, propuestas concretas, una discusión clara sobre los aspectos, qué cosas sí, qué cosas no, propuestas tuyas, ¿sí? Decir, sí, claro, vos no podés tener el mercado laboral que tenés hoy, necesitas cambiarlo, mi ley tiene que hacer esto, esto y esto, con propuestas concretas, si no decir la reforma laboral es muy compleja, y medio que estamos cayendo en la misma trampa, que es, no tenés algo propositivo de la sociedad, decís que el que propone dice cosas malas, pero en el medio hay un vacío grande y el gobierno avanza con su agenda. Sin embargo, más allá de la falta de propuestas del peronismo y el aturdimiento que está atravesando, ¿no? Y el desvarío de algunos, y bueno, y la falta también de respuesta incluso o habrá que ver, ¿no? Es la defensa de un statu quo, Bueno, que claro, es malo. claro. Es malo el statu quo. Ahora, Entonces uno puede defender eso. Eso no significa, en todo caso, considerar que una reforma laboral, cualquier tipo de reforma laboral es necesaria. Uno lo que observa en la conversación hasta ahora al menos, teniendo en cuenta que esta reforma laboral la están impulsando Julio Cordero, ex Techin, Federico Sturzenegger, el asesor de Rappi, qué sé yo, decís, bueno, evidentemente uno puede tener la sospecha de que no es una reforma laboral para que los que no tienen derechos los tengan, sino que para que los pocos que todavía los tienen los pierdan. Es una, por lo menos de mínima, sí, y una eso puede presunción tener mucha legitimación social, sí, puede ser aceptado por la gran mayoría de la población y se lleve adelante. que los que tienen derechos los pierdan para que nivelar para abajo. Puede pasar. Puede pasar que la gran mayoría de tu población, la mayoría de la clase trabajadora, esté a favor de hacer una reforma laboral. Puede pasar. Seguro que puede pasar, pero ahí está la pregunta también, Sí. vuelvo al inicio, de qué se busca entonces, más allá de, después está la discusión cultural, la discusión política, la batalla discursiva sobre el asunto. Uno puede tener razonablemente por los protagonistas, por la historia, por los antecedentes, la sospecha de que esta no es una reforma laboral para que los que no tienen derechos los tengan, para que los que están en la informalidad pasen a la informalidad, sino más bien para bajar salarios, para eliminar a los sindicatos, para que los que todavía tienen algún derecho, alguna capacidad de negociación, de supervivencia, pierdan ese estado. Que la sociedad lo acepte, bueno, hace poco ganaron una elección, pueden volver a ganar en 2 años, no lo sé, digo. Uno puede tener la presunción, y con argumentos de alguna forma también anclados en la realidad, de los protagonistas y de la historia, de que esta no es una reforma laboral a favor de los que no tienen derechos. Te voy a confesar una metodología. Sí. Nosotros en general corremos a quien habla para no hacer falacia de ad hominem. ¿Viste? Decir, che, como lo dice tal, está bien sospechar, pero en general lo corremos y vemos los argumentos. Efectivamente, cuando vos ves los argumentos que están detrás, son argumentos de políticas que ya se hicieron en Argentina y se hicieron en otros lados y no funcionan. Eso no quiere decir que el hecho de que varias de las políticas las lleven adelante y algo de la informalidad baje si la economía logra crecer. ¿Qué te quiero decir? Bueno, pero ahí entonces volvemos a que no es necesaria una reforma laboral, sino que crezca la economía. Yo lo que digo es, si vos querés llevar adelante una política laboral activa que no sea desde el Poder Ejecutivo, porque vos no estás en el Poder Ejecutivo, ¿sí? Hablando del peronismo, de la oposición. Por ejemplo, sí, por ejemplo. Obviamente tenés muy pocos instrumentos, claro. ¿sí? La gran mayoría de los instrumentos están. Vos podés hacer un montón de cosas desde el Poder Legislativo, propuestas, de hecho están. ¿Sí? Sin de duda, hecho, están. Claro, sí, sí. Ahora, a mí me da la sensación de que no están articuladas. Y uno espera que aparezcan de alguna forma, sí, por supuesto. Y no están articuladas, y muchas duda. veces. ¿Y por qué no están articuladas? Bueno, porque hay algo que yo creo que tiene que ver con el statu quo y la comodidad, que es muy parecido a lo que pasó antes. Más o menos sostengamos esto, porque si hacemos otra cosa es peor. ¿Qué temas aparecen ahí? Hay millones de temas. Actualización laboral, actualización de los convenios. Es mentira que todos los convenios son viejos. No, han sido actualizados. Bueno, díganlo. Claro. Sí, claro. ¿Está bien actualizar convenios? Claro. ¿Queremos actualizar convenios? Por supuesto. Por eso los convenios se actualizan en muchas ramas. Por eso han sido actualizados en viejos sindicatos. Actualización de convenio, a favor, perfecto.
políticas para las microempresas diferenciadas de las grandes empresas, a favor, buenísimo. Coordinación laboral, que no hablamos, a favor de la coordinación laboral, no dejen a los sindicatos haciendo cualquier cosa con las cámaras, a favor, dale. Creamos ámbitos tripartidos, recuperación del salario mínimo, a favor, todas cosas que aparecen en la reforma laboral. Licencias, actualización de las licencias, no puedes tener el mismo marco de licencia que tenés hace 500.000 años, a favor, dale. Hay millones de cosas para discutir. Regulación del empleo de plataformas, a favor. Y la jornada Te nombré laboral. 5 temas. La jornada laboral. A favor. Sí, ahora, La si jornada vos vas laboral. a discutir, Reducción de horas, no aumentar las si horas. vos vas a discutir la Sí. reducción de horas solo y decís, no, yo tengo una reforma laboral que es la reducción de horas, ¿sabés lo que va a pasar? Vas a perder la discusión pública. Eso te va a pasar. Y va a avanzar el gobierno con un montón de reformas que o no tienen nada que ver con la mejora del empleo de calidad y la mejora de los salarios, no tienen nada que ver, o como vos decís, va a empeorar la situación. Es decir, sindicatos más débiles en todos lados implican salarios formales más bajos. Sí. Sí, efectivamente. ¿Qué dice el gobierno? Hay que reducir la negociación colectiva, hay que reducir los salarios de convenio para que las empresas puedan fijar los salarios que quieran acorde a los niveles de productividad y puedan pagar salarios más altos. Por empresa y por región. Es lo que está pasando ahora, ¿eh? Sí, ya pasa. Pero, Ahora, ¿cuál es el problema? claro. De que el gobierno saca un comunicado ayer diciendo que quiere hacer eso, que quiere que la negociación colectiva sea un piso, y al mismo tiempo dice los salarios de convenio bajaron y los salarios efectivos subieron. Che, pero eso significa que la negociación colectiva hoy es un piso. ¿Para qué la querés cambiar? No quiero salarios dinámicos para que las empresas puedan pagar lo que quieran. Es que pueden pagar lo que quieran arriba del convenio, no debajo. Entonces, ¿para qué lo querés hacer? Romper el piso. Para romper el piso. Bajar salario. Bueno, en el discurso del gobierno es todo lo contrario. Claro, y hay mucha confusión y eso hay que aclararlo. De vuelta, ¿para qué Exacto. sirve la negociación colectiva? ¿Qué significa? Bueno, pero ahí hay algo que Hay ya es concreto. empresarios en el medio. Quieren romper el piso de las conversaciones. Hay empresarios en el medio firmando paritarias todos los meses. Sí, claro. Cada 3 meses se firman las paritarias. No es que no existe. Los ámbitos tripartitos, si se mete el Estado, que se mete poniendo una pauta salarial, implica que los sindicatos hoy, sindicatos y cámaras, están haciendo algo que quiere el gobierno. Sin y duda. no son disfuncionales a la estrategia de política económica. Los sindicatos Entonces, también. ahí Sí. hay un punto importante que es, ¿para qué querés romper los sindicatos? ¿Querés romper los sindicatos? Mirá que son funcionales a tu estrategia. Yo creo que ahí, cuando vos te metés en lo pragmático, decís, no rompas todo esto, porque si rompes todo esto, me rompes una parte de mi política económica. Coincido. Son funcionales cuando lo son. Cuando no lo son, es tal vez lo que. Como siempre. Lo que quieren romper. Son funcionales cuando son y cuando no lo son. No, claro, bueno, cuando. Claro, por supuesto, como siempre. Pues, si vos vas a la paritaria que cerraron la semana pasada, los aceiteros, decís, bueno, y convendría que ese tipo de sindicalismo esté roto, no el de camioneros que cerró a la baja. Bueno, en definitiva, hoy tenés un sindicalismo más amable. Yo creo que a futuro lo que quieren romper es que ni siquiera existan los sindicatos que se sientan a negociar mejores condiciones. Los que negocian peores condiciones, rebajas salariales, están y son cómplices y son parte del problema. Pero por las dudas, sí, ya que estamos, el perfil de Sturzenegger me da la sensación de, ya que está, rompámoslos todos. Te planteo otro problema, para agregar cosas. Y hacer esta entrevista más complicada todavía. ¿Vos viste que la negociación colectiva en los 90 desapareció, no? Sí, claro, por supuesto. ¿Y qué pasó después? Sí. ¿Volvió? Volvieron. Sí. Uy, ¿qué es esto? País enfermo, país de mierda. No, es un país en donde existen organizaciones, las negociaciones, eso, está el Estado ahí en el medio, hay instrumentos. Ya viene un gobierno que quiere impulsar los sindicatos, los salarios para arriba, usa las homologaciones para subir los salarios para arriba. Che, viene un gobierno de derecha y dice, no, mirá, ancla salarial, un poco de quilombo. Se adecuó, la negociación colectiva se adecuó, che. Se ordena, el sistema se ordena. ¿Se ordenó? Sí. Es mentira que los sindicatos te rompen todo. No es verdad. No está pasando, es mentira. ¿Y entonces para qué lo quieren romper? Es mentira. Bueno, entonces yo creo que hay una parte que lo quiere romper y otra parte que dice, espera, un poquito. No tanto. Ahora, lo que sí aparece, me parece a mí, con la experiencia y esto que te decía, che, en los 90 y los 2000, es que una de las cosas que tiene el gobierno, que es complicada y que es fruto, yo creo, de su dogmatismo y de esta idea de hay que romper todo porque Argentina es un país de mierda, entonces hay que gobernar un país normal y el país de mierda hay que romper, ¿qué? Sindicatos, la casta, ¿no? Entonces los sindicatos son parte de la casta y hay un ensañamiento con eso, etc. Hace que cuando vos hablas del péndulo de la política económica, claro, si vos estableces una reforma laboral que es sobre todo dogmática, es decir, es una reforma laboral que va a romper un sistema completamente,
lo más probable es que no pueda ser perdurable. Es decir, viene otro gobierno y restaura lo que había antes. Y eso, en la experiencia, ¿con qué está vinculado? Con reformas unilaterales. Es decir, con reformas que pueden ser de distinto tipo, pero la reforma laboral están totalmente vinculadas con una decisión unilateral del Estado, que dice, yo impongo esto. Y en este caso aparece con mucha claridad. No aparece el texto, se negocia, no está muy claro con quién se negocia, quiénes son, a dónde está la mesa, dónde está la foto de la mesa, no está muy claro. No hay mesas tripartitas con claridad de quiénes son lo que es. El Consejo de Mayo, ahora voy a convocar, no aparece, se va cocinando y es el Estado, ¡pum!, que dice, esta es la reforma laboral. Claro. En general, los ejemplos de unilateralidad, ¿qué tienen atrás? Che, ojo que pueden ser poco perdurables. Sí, después vuelve otro. Ahora, cuando vos haces ámbitos tripartitos, es decir, reformas laborales consensuadas, esas tienen más posibilidad de perdurar. ¿Por qué? Porque los actores van a bancar si están de acuerdo, y si estuvieron de acuerdo y siguen de acuerdo, tu propuesta. Entonces, ahí aparece también algo de la característica de esta reforma laboral que es complicada, sobre todo si tiene cosas totalmente disruptivas a nivel sistémico, que es, che, pero esto por ahí no se sostiene, independientemente del grado de conflictividad, también de lo efectivo o no, que vos decías, che, esto va a tener un ejemplo. No, probablemente no tenga un impacto sobre el mercado de trabajo que sea virtuoso. Sí. Pero además, no, probable que sea muy perdurable. Entonces, es como, claro, después decir, no, el péndulo de la Argentina. Pero mirá el péndulo de la Argentina. Claro, viene un gobierno, quiere romper todo el sistema y el otro gobierno dice, no, volvemos a un sistema más o menos parecido. Bueno, ¿de quién es la culpa de péndulo? Mirá, acá tenemos un ejemplo bastante claro. Si vos haces una reforma laboral unilateral, es difícil que sean perdurables la reforma. Federico, gracias. Cuando esté el texto de la reforma, te invito de vuelta y charlamos ya sobre el texto para pensar ahí qué efectivamente busca el gobierno con esa reforma laboral. Federico Pastrana, amigos, gracias, director de CP Consultora, especialista en macroeconomía, precios, mercado de trabajo. Nos volvemos a encontrar ya con el proyecto que tenemos acá y lo analizamos en fino. Dale, gracias, Federico. Federico Pastrana en Circo Freak. Ya viene Mati Mouset.